Perfecto, entonces muy buenas tardes para todos, bienvenidos al curso online de cocina Ayurveda. Para mí es un placer de nuevo estar por acá. Bienvenidos a los nuevos y a los antiguos y a todas las personas que confiaron en nosotros nuevamente para poder continuar en su formación con medicina Ayurveda. Estas clases yo normalmente antes las hacía con micrófono. Lo que pasa es que entonces las preguntas que hacían los demás estudiantes no se escuchaban en la grabación, entonces por eso decidimos hacerlo de esta forma para que les quedaran también en las grabaciones todas las preguntas que hacían en voz alta, para que fuera mucho más fácil como la comunicación. Entonces igual pues yo estaré muy atenta en el sonido y en la calidad del video en caso de que empiece a fallar, pero esperemos que no, y que la suerte de la tecnología nos acompañe en este curso también. La idea de hoy es hacer la introducción de las especificaciones del curso, las especificaciones técnicas de hora, etcétera, etcétera, tiempo, y luego empezamos a hacer una introducción de lo que es Ayurveda, una introducción corta, pero aclaratoria para que todas las personas que estemos en este curso estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces, luego de aclarar muy bien qué es Ayurveda, entonces vamos a hablar de cómo ella trabaja como una medicina preventiva, cuál es la energía vital del alimento, cuál es como el vegetarianismo y la invitación que hace Ayurveda, pero no la obligación, y luego vamos a hablar de la importancia y la influencia de los alimentos en nuestra mente. Igual al inicio, cuando ya empiece como a correr la presentación, voy a hacer la presentación del pensum completo en general, pero yo le he ido metiendo mucho más detalle a las clases para así tener muchísima más información y para que sea muchísimo más fácil de entender y hacer como las analogías de lo que Ayurveda invita a la hora de cocinar y de consumir el alimento. Entonces, nuevamente, bienvenidos, ya estamos varias personas en la clase y entonces vamos a empezar. Voy a mostrarles entonces una presentación que nos va a ayudar a seguir la clase. Y entonces este es el contenido general del curso, en donde hoy hacemos pues la presentación y la contextualización sobre la medicina Ayurveda, y es muy importante que le dediquemos tiempo a comprender cuál es la energía vital del alimento. Y también quiero hablarles de la relación que existe entre el alimento y el amor, para así entender por qué a veces tenemos estas relaciones tan extrañas con el alimento, como de que quiero más pero no tengo hambre, entonces no sé por qué tengo tantas ganas de comer si al final el cuerpo no lo pide, ¿no? Entonces, como todas esas sensaciones, esa relación que tenemos con el alimento, es muy importante que tengamos como claridad de dónde viene eso. Y luego hablaremos de los alimentos y la mente y la influencia que estos alimentos y de las posturas que tenemos frente al alimento tienen en nuestra mente. Y entonces ahí vamos a retomar el término de sádvico, rayásico y tamásico, en el que vamos a ahondar un poquitico más. Y ya si entramos entonces a hablar de alimentos, de la explicación de los 6 sabores, de la importancia de la digestión y la Ayurveda. A los que hicieron el curso anterior, pues de pronto les puede sonar un poquito repetitivo, pero no se preocupen que esta información complementa la anterior. Y luego ya empezamos con las recetas de las mezclas de las especias, que quiero empezar por ahí para entender muy bien el funcionamiento de las especias, para luego empezar a hablar de las recetas para todos y cada uno de los doshas. ¿Ok? Listo, entonces ahora quiero que hablemos de las especificaciones técnicas del curso. Vamos a tener clases martes y jueves a las 5:30 de la tarde, hora Colombia. Todas las clases van a quedar grabadas, como siempre, las van a encontrar en nuestro canal de YouTube con el link personalizado para cada uno de los estudiantes. Son links que están ocultos, entonces no los encuentran si entran de forma regular a nuestro canal de YouTube, no los van a ver, solamente los pueden ver con el acceso directo que nosotros les enviamos por el correo electrónico y por el WhatsApp, para que así sea exclusivo de los estudiantes y no quede abierto al público, porque no tiene ningún sentido. Entonces, por esa misma razón, les pedimos que eviten compartir estos links, pues porque son cursos que ustedes pagan y no es justo pues que otros vean
si no realizaron también los pagos. Entonces, son links exclusivos de los estudiantes para que los vean las veces que quieran, en el momento que quieran, en caso de que no puedan asistir a clase, y lo puedan repetir en caso de que tengan más dudas o no tengan como claridad de alguna de las cosas que hablamos durante la clase. Durante la clase vamos a tener preguntas. Cuando hay preguntas específicas de lo que estamos hablando, pueden hablar en voz alta, más fácil para mí, para no estar pendiente del chat, entonces para mí es más fácil si hablan, pero entonces lo importante es que no nos demoremos mucho en las preguntas y que no hagamos preguntas personales, porque entonces así nos fluye muchísimo más la clase. Si necesitamos como hacer énfasis en algún tema en específico, entonces, o algo mucho más personal, entonces les pido por favor que nos escriban al correo electrónico que les enviamos por el correo electrónico, que es rosana@mahatayurveda.com, y ahí yo con todo el gusto, y si me tienen un poquito de paciencia, yo les respondo todas las dudas que tengan, y así también quedan muy claras, y en caso de que ustedes quieran que se las compartamos al grupo, se las compartimos al grupo también las respuestas. Entonces, pueden hablar durante la clase para que también sentamos que estamos en clase y que yo no estoy haciendo aquí un monólogo yo sola, y que entonces podamos compartir, escucharnos por lo menos las voces, así no nos veamos las caras. Y entonces tenemos 1 hora y cuarto de clase en donde vamos a irnos derecho con las preguntas sin tener como al final ni al principio ni a la mitad, sino que yo de pronto cuando estemos terminando los temas les abro un momentico para preguntas para poder si pasar al siguiente teniendo todo lo anterior mucho más claro. ¿Está ok? ¿Ok? ¿Ok? Ok. Sí, Rosana, está ok. Listo. Gracias, súper. Bueno, entonces, siendo las 5:37 en Colombia, vamos a empezar. Y las memorias son la presentación que están viendo en este momento. Al terminar el curso les voy a pasar esta linda presentación porque quedó muy linda. Entonces las pasamos en PDF para que tengan toda la información del curso, inclusive pues los temitas generales que yo hablo, más la información que queda, las recetas para que lo tengan en detalle acá, ¿ok? Listo. Es importante que entendamos y recordemos que Ayurveda no trata enfermedades, sino que trata personas. Las particularidades y las necesidades de cada una de las personas es lo que a Ayurveda le interesa. Porque así, ayudándonos de los doshas, identificando cuáles son nuestras constituciones y nuestras tendencias, es que esa particularidad y esa necesidad única que cada uno de nosotros tenemos es lo que Ayurveda toma, y con base en eso es que hace la búsqueda del origen del desequilibrio y la enfermedad, o hace el tratamiento y la prevención de los desequilibrios y las enfermedades. Entonces, con base en nuestras cualidades particulares es que Ayurveda nos analiza y nos ayuda y nos da toda la información para que nosotros podamos tomar decisiones conscientes en cada momento de nuestra existencia, en el momento en que nos levantamos, qué es lo primero que hacemos, los momentos de meditación, de ejercicio, qué tipo de ejercicio, qué tipo de alimento, en qué momento me voy a alimentar, cuál es la porción, todas esas cosas que yo debo empezar a escucharlo de mi cuerpo. Ayurveda me da como una guía. Entonces recordemos que la primera fuente de información soy yo con mi cuerpo, y que es mi cuerpo el que todo el tiempo me está dando la pauta para decirme qué es lo que sí, qué es lo que no me conviene. Pero cuando estamos empezando y no tenemos como muy afinado el oído con el cuerpo, entonces Ayurveda nos da una ayudita, nos da información que nos aclara el panorama, y ya con base en eso, pues entonces sí empezamos a afinar el oído y a escucharnos y a entender por qué sí, por qué no, y con base en eso es que tomamos decisiones más conscientes que nos permiten tener una vida muchísimo más sana y en bienestar y como en más paz con nosotros mismos. Entonces, es importante que tengamos eso claro para que no le entreguemos toda la responsabilidad a algo externo, a la Ayurveda, a alguien como yo o a alguien de otro tipo de profesión, que simplemente estas personas nos dicen qué hacer, pero al final los únicos que sabemos muy bien qué tenemos, qué necesitamos y qué somos nosotros. Y si no lo tenemos claro, pues entonces para eso está Ayurveda, con la información que damos en los cursos, lo que hay en los libros, lo que hay en la web, bueno. Entonces toda esa información también nos ayuda a nosotros a ser un poquito más intuitivos con nosotros mismos para poder tomar mejores decisiones. Esta soy yo.
A las personas que no me conocen, mi nombre es Rosana Cotes, yo soy terapeuta ayurveda empecé en el 2014 y vengo estudiando mucho desde entonces, enamorada y dedicada a esto en 100% de mi tiempo y de mi vida. Y soy la directora de Mahata Ayurveda, que es un centro de medicina ayurveda que está en la ciudad de Envigado, en Colombia, y que nosotros, pues aparte de todos los cursos que prestamos, que hacemos, ofrecemos también las terapias corporales y hacemos las consultas de alimentación y medicina ayurveda y algunos productos ayurvédicos que también tenemos para ofrecerlos a nuestros pacientes y clientes. Entonces, en el momento que nos quieran visitar, pues bienvenidos, y no, pues nos seguimos viendo online. Listo. Y ahora vamos al contexto general de la medicina ayurveda. Es muy importante hacer este recorderis para unificar los conceptos, para tener la cosa clara y para que todos los que estemos aquí, antiguos o nuevos, pues simplemente la tengamos al mismo nivel, ¿no? Entonces, recordamos que Ayurveda viene del sánscrito y que es Ayur, vida, y Veda, que es sabiduría o conocimiento. Entonces, la final es mi propio conocimiento, la propia sabiduría de mi vida, de lo que es mi vida y las decisiones que yo tomo segundo a segundo. Y con base en eso es que simplemente Ayurveda nos invita a la elevación de conciencia para que nosotros podamos tener una mejor relación con nosotros mismos y con el entorno, y así nuestro cuerpo quede en segundo plano. Y nuestro proceso de evolución espiritual y de trascendencia, tal vez sí no me voy a volver en un super yogi en esta vida, pero sí para que yo simplemente alimente mi espíritu y no me esté quejando todo el tiempo del dolor de panza, o que se me inflamó, que se me está cayendo el pelo, sino que mi cuerpo está supremamente sano y está muy bien, yo me siento muy bien, y entonces yo ya me puedo dedicar a otras cosas. Mi energía se puede enfocar en otro, en el servicio del otro, en mi evolución, en mi trabajo, en mi familia, en lo que yo quiera, pero que mi cuerpo esté completamente sano para que mi energía se pueda enfocar en lo realmente importante para mí. Entonces esa es como la invitación de la Ayurveda, y por eso es primita yoga, porque yoga también invita a lo mismo, a que pues, con las posturas, la meditación y la concentración y la respiración profunda y consciente, nosotros simplemente hagamos la trascendencia del espíritu y dejemos el cuerpo en la tierra haciendo lo que tiene que hacer en perfecto estado de salud. Y entonces por eso es que yoga y ayurveda se complementan la una a la otra, porque buscan lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Entonces ayurveda entiende al ser humano desde su complejidad, desde el todo, desde su contexto, desde lo que lo afecta, desde lo que lo llena desde afuera, de lo que pasa por dentro, y identifica de dónde vienen los desequilibrios, las enfermedades, y así nos ayuda como a buscar nuestro propio equilibrio y a volver a conectarnos con el cuerpo y con el espíritu, junticos, para que no trabajemos por separado. Hay que entender que Ayurveda entiende que nosotros somos un todo, que tenemos tres cerebros, que es la mente, que es la emoción y que es nuestro cuerpo. Entonces, con la mente y la emoción se crea nuestro campo electromagnético y el cuerpo está en la materia. Entonces, que esta materia se ve supremamente afectada por lo que pase en el campo electromagnético, que es mi mente y mi emoción. Entonces, cuando entendemos eso, no trabajamos por separado y entendemos que somos seres complejísimos, que necesitamos de paz integral, no solamente paz en la mente, sino también en el corazón, para que el cuerpo realmente funcione como tiene que funcionar, porque si no, entonces los órganos empiezan a llamar la atención, a decir, venga, que es que esto no está funcionando porque yo no soy capaz de digerir lo que le está pasando, yo no soy capaz de asimilar y de transformar lo que está pasando en su vida, por eso los riñones y el hígado empiezan a levantar la mano, etcétera, etcétera. Y por eso entonces las mujeres sufren tanto del colon, porque aguantan, persisten y resisten, y pues no sueltan, ¿no? Entonces, como nosotros soltamos es por el colon, pues como ellas no sueltan, entonces el colon tampoco. Entonces no van al baño, entonces tienen muchos problemas digestivos, entonces se les infla la panza y les duele mucho, mucho. Y por eso es que las mujeres tenemos que empezar a trabajar, algunos hombres también, pero es un tema más femenino, empezar a trabajar la soltura, empezar a entender que el control no lo tiene nadie, no lo va a tener nunca, y que simplemente el colon recibe lo que nuestra mente y nuestra emoción le está dando. Entonces es un trabajo completamente integral. Olvidémonos de que entonces yo simplemente me tomo el batido de verde y yo voy a estar divinamente, porque eso no funciona así. El cuerpo funciona bien si yo me tomo el batido verde, si me cae bien, ¿no? Y adicional, también funciona bien si mi mente está bien y si mi corazón está en paz. Entonces no nos olvidemos de esa triple conexión.
¿Vamos bien? Sí. Sí, Sí, gracias. Súper. Listo. Ahora, ahí fue la intro de la intro. Ahora acá, los tres doshas, las tres tendencias, ¿no? Entonces tenemos estos tres amigos, que estos tres amigos son las tendencias que nos entrega Ayurveda y que recordemos que vienen de los 5 elementos. Los 5 elementos que habitan en el universo, que también habitan en nosotros. Entonces tenemos a la tendencia o al dosha Vata, y Vata es la combinación del elemento éter con el elemento aire. Entonces tenemos al elemento éter, que es el más liviano y sutil de todos, que cobija absolutamente todo. Y el éter se llena con el aire. Entonces es un espacio vacío lleno de aire, donde el aire se mueve con tal fuerza que dependiendo de su fuerza es que funcionan las cosas internamente. Entonces las personas que son muy vata o que tienen vata dominancia, es decir, que vata dosha o la tendencia del vata, la tendencia del dosha es vata, entonces esas personas tienden a ser las más móviles, las más sutiles, las más delgadas, las más volátiles, pues porque los domina el elemento y la fuerza del aire. Entonces el aire, pues que va de aquí para allá, la mente también va de aquí para allá, el cuerpo quiere estar en movimiento todo el tiempo, son personas con una capacidad de concentración un poquito menor que las otras, y ahorita pues vamos a hablar como más en detalle de eso, pero entonces lo importante es entender que estas cualidades hacen a la persona bata muy fría, muy seca y muy liviana porque son las cualidades del aire. Entonces, generalmente son las personas con más frío, son las personas que sufren más de sequedad y son las personas más livianas de todo. La energía de Vata promueve la absorción o administra en nuestro cuerpo la absorción de los nutrientes y la excreción de los mismos. Entonces, él es el que hace toda la circulación de los nutrientes en nuestro cuerpo, la eliminación a través de la excreción, la micción y de la menstruación, pero también es la leche materna la que sale, cuando el muchachito sale y que están en proceso de parto, él tiene la fuerza del aire que lo lleva hacia abajo, y la fuerza de la mente que va de aquí para allá también es una fuerza dominada por Vata. Entonces, este personaje, como todos lo tenemos, hay que prestarle atención porque es el más poderoso de todos, porque como tiene la fuerza del aire, es el que tiene la capacidad de mover a los otros de su lugar. Entonces, hay que pararle bolas al Vata, así yo no sea Vata dominante. ¿Estamos claros ahí? Sí. sí, súper. Excelente, sí, gracias. Listo. Ahora, con el Pita, cuando me domina Pita, mi energía está muy dominada por el elemento fuego, que es un elemento caliente, es el más caliente de todos, y entonces es el que me da la temperatura a mí y a las otras personas que viven con mucho calor, o a mí no, pero a los que les da mucho calor, tienen generalmente el elemento fuego como en dominancia. Pita está combinado entre el elemento fuego y un poco el elemento agua, entonces son personas medianamente hidratadas, no sufren de mucha sequedad, sí sufren de una piel sensible, sobre todo al sol, entonces como ellos tienen tanto sol por dentro, entonces tienen calor, el exceso de calor los desequilibra, el exceso de luz los desequilibra, pues porque ya tienen suficiente. Entonces, son medianamente lubricados por el poquito de agua que tienen, son medianamente pesados porque el agua les da un poquito de pesadez, pero sin ser mucho en exceso, son personas más bien como esbeltas, atléticas, se les nota cuando hacen ejercicio y cuando no también se les nota. Les gusta mucho hacer ejercicio cuando están metidos como en el cuento, les hace muchísima falta, sobre todo para la paz mental, especialmente la natación, o correr o montar cicla, es como lo que más les gusta, montar bicicleta. Pita, como en su administración en nuestro cuerpo, es el que domina el metabolismo de los nutrientes y la producción de la energía. Entonces, esta energía es la que nos da a nosotros el impulso de continuar, de dar los siguientes pasos y de avanzar. Son personas que se concentran y que son fuertes y que son estructuradas y bastante concretas, ¿no? Entonces, ahí ya hay más de uno que se identificó. Y luego pasamos al Kapha, que el Kapha es la combinación de los dos elementos restantes, que es agua, en gran proporción con tierra, haciendo como una especie de arcilla suave,
y que da peso, entonces son personas con una estructura corporal fuerte, son grandes, son frescos, son suavecitos, tienen la piel suave, tienen mucho pelo, tienen mucha piel, piel gruesa, tienen mucho músculo, tienen mucho hueso, entonces ellos son abundantes, y todo lo dan en abundancia, son muy generosos, son muy atractivos porque son personas muy bonitas, porque están como lozanos todo el tiempo. Son personas muy suaves, muy tranquilas, son personas fuertes, corpulentas y tienden a subir de peso porque retienen agua y tierra, entonces para ellos es necesario hacer como una buena administración de los alimentos para que su cuerpo se mantenga en balance. Ellos, la energía kapha en nuestro cuerpo administra la estructura del cuerpo, como los huesos, los músculos, nuestro desarrollo y la creación de los tejidos. Entonces, es una energía muy dominante cuando estamos en crecimiento, es una energía dominante cuando somos niños, porque es la que administra nuestro crecimiento y desarrollo, pero también administra el desarrollo de todo, el crecimiento de todo en el cuerpo, cuando está creando la leche materna, la producción de leche materna, cuando hay un bebé creciendo, él administra el crecimiento del bebé, cuando está creciendo un tumor, también administra el crecimiento de ese tumor. Entonces, todos tienen sus pros y sus contras, cuando están en balance están maravillosos, cuando están en desbalance no están chévere. Entonces, así yo no sea kapha dominante, le presto atención a mi kapha, a mi cuerpo, cómo se está comportando, si me siento más pesada o no. Yo soy pita dominante, entonces estoy todo el tiempo administrando mi pita a ver si mi mente está estable, si yo estoy estable, si el mundo está en paz y si mi digestión está ok, así como vata, para que mi mente no esté muy loquilla y yo esté un poquito más centrada. ¿Estamos ok hasta acá? Sí. Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta referente a los doshas para poder avanzar? ¿No? Ok. Entonces sí. Voy a hablar específicamente de vata, de sus cualidades, de los elementos, de lo que ya le acabamos de decir y sobre todo de los tipos de alimentos y de rutinas y de como cositas día a día que compensan a vata. Entonces, vata está administrado por el elemento aire y éter, es el que administra el movimiento en nuestro cuerpo y es el que nos da la sequedad, la frialdad y la livianez. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo pesadez, tengo que hacer las cosas, no que hace vata, obviamente, por el contrario, tengo que hacer todo lo contrario que hace vata, entonces tengo que consumir alimentos que elevan vata, tengo que hacer las cosas que elevan vata para yo poder tener un poquito más de las cualidades livianas, secas y frías que tiene vata, ¿no? Entonces, aquí seguimos trabajando con la regla de lo semejante. Aumenta lo semejante. Lo semejante aumenta lo semejante. Y esta es la premisa siempre, ¿no? Entonces, si estamos hablando de vata y sabemos que él es el frío y el seco, necesito alimentos, ya hablando más de alimentos, que le den densidad y lubricación para que él esté en balance y no se vaya muy frío, muy seco, muy liviano, y por el contrario, se estabilice con la energía opuesta para que en el punto medio se encuentre en balance, ¿ok? Entonces, bien vata son las personas más delgadas, son las más violentas, son las más secas, piel seca, poquito pelo seco, son muy extrovertidos, están llenos de energía, son muy enérgicos, son muy desprendidos, se desconcentran fácil, se desconectan fácil, son un poquito olvidadizos, pero también son supremamente creativos y perdonan muy fácil. O sea, si se molestan por algo, al ratico se les olvidó porque fue que se molestó y ya lo dejan pasar y ya está. No les gusta la rutina y la necesitan para poder poner un poco de orden a su cabeza, especialmente orden mental. Cuando el vata se desequilibra mentalmente, se pueden volver muy temerosos, muy nerviosos, la digestión se puede volver sensible, es decir, las cosas les empiezan a caer mal. ¿Por qué? Porque el Agni se les baja. A las personas vata se les baja el Agni fácilmente porque ellos tienen una rápida capacidad de alterar su sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso se altera, se genera miedo y nerviosismo en el cuerpo.
El miedo y el nerviosismo en el cuerpo enfrían el cuerpo, enfrían el sistema, y al enfriarse el sistema, el acné se apaga. Cuando el acné se apaga, no digiere los alimentos, y por eso es que empiezan a tener un montón de situaciones y de problemas a la hora de empezar a digerir los alimentos que normalmente antes comían, pero los consumían cuando no estaban en estado alterado. Ahorita que están en estado alterado del sistema nervioso, consumir alimentos generalmente pesados o los regulares que normalmente consumían les va a generar más complicación, pues porque el acné está bajito, porque su sistema nervioso enfrió el sistema. ¿Es comprensible eso? Sí, sí. Listo. Entonces eso les genera distensión abdominal, les seca el cuerpo, entonces se vuelven un poquito más estreñidos de pronto de lo que ya eran. Sus huesos generalmente son delgados, se vuelven zona sensible porque el sistema óseo de los Vata puede ser sensible porque tiene un poquito más de porosidad que los demás, entonces empiezan a desarrollar enfermedades tipo Vata cuando entran a la adultez como osteoporosis o como Parkinson, por ejemplo, que son esta enfermedad del sistema nervioso. Entonces pasa cuando el sistema nervioso se encuentra alterado por mucho tiempo, entonces ya se encuentra en estado alterado, afecta directamente la raíz del sistema nervioso y empieza a hacer un problema degenerativo como el Parkinson. Entonces, estas son como las cualidades de Vata. A las personas que se identifican con esto no se asusten, no les va a dar Parkinson, simplemente para que lo tengan presente, que son enfermedades de tipo Vata, es decir, que cuando el Vata ya está muy elevado por mucho tiempo, pues simplemente tienden a pasar este tipo de cosas, especialmente si en los huesos han sido como tu zona sensible. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos zonas sensibles. Hay unas personas que tienen sensible la cabeza, otros tienen sensible el sistema digestivo, otros tienen sensible los huesos, otros tienen sensible los riñones. Entonces, la zona sensible que ya hayamos identificado, es decir, la que más problemita ha puesto durante toda la vida, es a la que más atención le vamos a ver, le vamos a dar, y chévere identificar a qué órgano, el órgano a qué dosha corresponde. Si no lo saben, me pueden escribir, yo les digo, para que identifiquen cuál es el Vata el dosha que les ha ido molestando, para que empecemos a hacer los balances correspondientes, ¿ok? ¿Qué necesita Vata para compensarse? ¿Qué necesita Vata para estar en balance? Necesita alimentos calientes, ojalá siempre, que hayan pasado por calor, porque necesita esa extra energía para poderlos digerir muchísimo mejor. Necesita especies que le ayuden a digerir los alimentos, especialmente las que son digestivas como el comino. Necesita el alimento lubricado, no a los alimentos secos, sí a los alimentos lubricados como el aguacate, como los aceites. Alimento denso como el aguacate, como la yuca, como la papita, como la zanahoria, la uyama. Tener rutinas, tratar de ser lo más ordenado posible a la hora de establecer como sus actividades del día. No todos los días tienen que ser la misma, pero sí que por lo menos se levanta, entonces ya sabe que lo primero que hace es su yoga, su meditación o su ejercicio, y después se baña, después se toma algo y después ya hace la tarea del día. Pero lo más importante es que el cuerpo vaya recibiendo como cierta rutina para que se regule, porque es muy fácil para Vata descompensar su cuerpo por la falta de rutina y de dirección. Entonces es importante que ojalá procure enseñarle al cuerpo a ir al baño a la misma hora todos los días o en un rango de horario, para que así sabe que entre esas horas va al baño, entre esas horas se alimenta, entre esas horas hace ejercicio, para que el cuerpo también vaya teniendo cierto orden y estructura, porque le falta a Vata orden y estructura y lo necesita como del externo. También es importante que Vata haga una cosa a la vez, para todos en la humanidad, pero sobre todo para las personas con una mente un poquito más Vata, porque suele hacer muchas cosas al tiempo y eso acelera, altera y agobia mucho más su mente. Entonces es muy importante una cosa a la vez, y la práctica de yoga, ya el tiempo lo decide cada uno, pero es importante que el cuerpo se estire, que la mente se calme, se conecte con el cuerpo en esos procesos de estiramiento o simplemente de respiración profunda, para que no haya desconexión. La respiración o pranayama que puse yo ahí es importantísimo, porque el Vata, que es el que más aire tiene, a veces permite que su
respiración sea muy alterada, entonces empieza a respirar cortico y no permite que ingrese oxígeno a todo el cuerpo, entonces la respiración debe hacerse profunda, ojalá con cierto método, hay varios métodos. Entonces es importante que dedique como algunos minutos del día a ser consciente de su respiración profunda y darle regularidad a esa respiración para que no se haga de forma como irregular, ¿no? Como para que la respiración sea profunda, larga y completa y no simplemente sea corta y corto alcance, porque entonces deja de recibir oxígeno en el resto del cuerpo y ahí empiezan los problemas. Y fundamental para la existencia de las personas que tienden a ser muy vatas la meditación para ayudar a que su mente tenga muchísimo más orden y como claridad, porque a veces no la ve clara y entonces empieza a costarle la toma de decisiones. ¿Estamos bien con Bata? Sí, muy bien. Rosana, yo tengo como dos preguntitas. Pregunta. Una es cómo acostumbrar a un cuerpo bata, o sea, cómo generar esa costumbre de ir al baño a la misma hora. Okay, ¿Cómo enseñarle eso a alguien? Y el segundo es, hablabas de los alimentos calientes. ¿Y cómo compensar o coordinar con las dietas crudas o con los periodos o con la recomendación, además de consumir muchos más alimentos crudos? Ok, quiero preguntar algo. ¿Están viendo la presentación que yo estoy mostrando? Sí. Listo. Bueno, lo primero es que para enseñarle cualquier cuerpo, para hacer la evacuación a la misma hora o en un rango de tiempo, es importante hacerlo en las mañanas. Así cuando nosotros en las rutinas ayurvédicas tenemos el despertar lo más temprano que se pueda para poder ir al baño, evacuar, generalmente todas las personas tienen ganas de ir al baño, de orinar, entonces para poder orinar y quedarse un rato. Quédense un rato ahí sentados, uno se queda ahí un rato, así uno no tenga ganas, uno se queda ahí un ratico esperando a que algo pase. Si no pasa nada, no importa, uno se queda un rato, lo más que pueda, para empezar a darle la orden al cuerpo que ese es el momento de evacuar. Si no pasa nada, no importa, no va a pasar nada en un tiempo, en unos días, semanas, pero va a llegar un punto en el que el cuerpo va a entender en que ese es el momento de la evacuación. No importa si es mucho o poco, lo importante es que el cuerpo entienda que ese es el rango. Hay unas personas que lo hacen a la primera hora de la mañana, que es el ideal, porque ese es el momento del cuerpo de liberarse de las toxinas acumuladas por la noche del día anterior. Entonces yo por la noche simplemente el cuerpo se desintoxica, se libera las toxinas de los órganos, se limpia el intestino, se limpia el sistema digestivo, se limpian los pulmones, ¿verdad? Por eso generalmente amanecemos con moquitos acá y con flema acá, porque los pulmones empiezan a sacar. Entonces ahí simplemente nosotros tenemos, algunas personas tienen como exceso de mucosidad, tienen pues realmente una secreción en los ojos, tienen ganas de orinar porque la vejiga se llenó de las toxinas que se liberaron a través del agua y también las heces tienen que salir. Ahí están. Lo que pasa es que el cuerpo no está acostumbrado, algunos cuerpos no están acostumbrados a salir a esa hora, pero la idea es enseñarle. Entonces, si uno se sienta un ratico, él va a entender poco a poco, con paciencia. Él lleva muchos años haciendo unas cosas, hay que enseñarle con paciencia a hacer otras. Y luego, pues uno simplemente se limpia las lenguas, se lava los dientes, lava la cara o se ducha y bueno, ya está. Entonces, hacer esas rutinas, que la rutina de la sentada en el baño haga parte de las mañanas para poder enseñarle a hacer eso. Si no pasa esa hora, tal vez pase después del desayuno, que es como otro proceso donde se activa el sistema digestivo, como que se prende y saca para poder entrar. Entonces, esa es otra de los que ocurre, pero ojalá sea en las horas de la mañana. Y los alimentos crudos y calientes, de la decisión de comer crudo para una persona con digestión vata o con desequilibrio vata, todo depende del estado de su digestión en ese momento. Eso no quiere decir que ellos nunca jamás van a volver a comer una lechuga o algo así, o simplemente una zanahoria cruda. La zanahoria cruda se la pueden comer, la remolacha cruda se la pueden comer, pero estoy hablando ya como de un salteadito de vegetales en donde ojalá, o una ensalada, la ensalada debe estar caliente,
para que te hagan mayor digestión. Si te la quieres comer cruda es porque en ese momento tu digestión está fuerte y tienes la fiel certeza de que va a ser capaz de digerir lo que tú te vas a comer sin mayor problema. Entonces, cuando yo que tengo una digestión que tiende a ser más bata, decido comer vegetales crudos, es porque yo esos días he estado fuerte, mi digestión ha estado muy buena y simplemente sé que tiene el poder de digerirlo. Entonces, es como una conversación interna antes de tomar la decisión si me lo como crudo o caliente. ¿Ayuda? Sí, muchas gracias. Listo. Vale, entonces seguimos con pita. El pita, que es el que está combinado con fuego y agua, es el que administra el metabolismo y es el que me humecta un poco, el que me da la temperatura y que hace las personas medianas en peso, ¿no? Esas personas son las que medianamente, son las que estructuralmente son las más medianas, son las más calurosas, tienen la piel húmeda, son muy sensibles al sol, son muy inteligentes, muy estratégicos, competitivos, ordenados, concentrados, enfocados, líderes. Son un poquito orgullosos, son muy valientes, son lanzados, son atrevidos, son como lanzaditos, un poquito irascibles. A veces cuando se les sube el pita, se les sube el orgullo, pero son muy decididos, tienen una excelente digestión y cuando se les calienta mucho el sistema digestivo y no son capaces de eliminar ese calor, les empieza a quemar, les genera gastritis, úlceras, etcétera, etcétera. Tienen una estructura media de huesos y pueden ser un poquito neuróticos cuando el pita ya está muy elevado. Entonces, estas personas, para poder compensarse, mantenerse en balance, a eso sí necesitamos quitarles ese exceso de calor. Entonces, la sugerencia es consumir alimentos frescos, alimentos dulces. Cuando yo digo dulces no es azúcar, ¿no? Cuando yo digo dulce es la zanahoria es dulce, la papaya es dulce, el mango es dulce. El mango es la fruta del pita. Entonces, que coma mango, que coma sandía, que coma uvas, esos alimentos dulces. También puede comer azúcar, pero todo en balance, con responsabilidad, panelita mejor. Rutinas flexibles para que no se vuelva muy obsesivo, porque tiende a ser, cuando se le sube el pita, tiende a ser un poquito psicorrígido. Entonces, para que no se vuelva tan psicorrígido, ojalá que tenga unas rutinas, pero que no pase nada si no se cumple al pie de la letra. Porque si empieza a generarle mucha incomodidad la no realización de sus tareas obligadas, es porque hay que arreglar algo. Porque es que entonces yo no medité hoy los 45 minutos y no 20, entonces quedé muy incómoda porque tenía que hacer 45, ahí la meditación no está haciendo trabajo, porque ahí lo que necesitamos es soltar el control y soltar y entregar, independientemente si son 20 o 45 o inclusive si no se hace. Entonces hay que ser un poco flexibles, mantener la rutina, que para él es fácil mantener una rutina, pero con un poco de flexibilidad, que también haga una cosa a la vez para que no se altere internamente, para que su fuego interno, su sol aquí, no se le vaya a prender. Y el yoga le funciona muy bien para mantenerse flexible en mente y cuerpo, que la natación ya dije que les viene supremamente bien, la respiración, sobre todo la respiración Shilayit, que es la que permite refrescar el cuerpo, la respiración Shilayit es la que permite entrar el aire frío al cuerpo y es cuando enroscamos la lengua y respiramos profundo, retenemos y soltamos. Esa respiración ayuda a que el aire entre mucho más frío o la sensación de mucho más frescura. Entonces, al respirar con la lengua enroscada, si no lo podemos hacer así, entonces simplemente respiramos así y el aire entra muy fresco y ayuda a bajar la temperatura del cuerpo. Esa respiración es la recomendada para el pita. Las meditaciones son fundamentales para que simplemente todo quede claro en la mente y se respire y se empiece sin afanes y sin molestias. Y la natación, y si no puede nadar porque estamos en pandemia, entonces que monte bicicleta, y si no, entonces que haga ejercicio en su casa, que trote por el barrio, pero que haga ejercicio, porque si no, se va a empezar a alterar y necesita liberar esa energía por alguna parte, y la mejor forma es liberarla a través del movimiento del cuerpo. O que simplemente haga yoga, mucho yoga en casa, ¿no? Entonces, genial que Pita mantenga su rutina de ejercicio. ¿Alguna pregunta de Pita? Rosana, sí, Dime. yo tengo una pregunta. Parece como que Pita y Bata son un poquito
contrarios, pero algunos tenemos pita y bata. Sí, Entonces, confuso. esa mezcla, como que, no sé, me confundí. Sí, mira, por ejemplo, yo soy pita bata y soy en un 50% pita y en un 50% bata. A veces se me nota más el pita, pero no, también soy muy bata. Entonces, no es que sean contrarios, es que ellos, igual como tenemos los tres, todos administran sus sistemas internos, pero yo puedo ser una persona muy enfocada y concentrada, pero despistada. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo vine a entender esto trabajando en Ayurveda, entonces simplemente yo sé que yo me puedo concentrar mucho haciendo una cosa y lo empiezo y lo termino, y sé que lo termino porque no dejo nada empezado, pero en el proceso, dependiendo de mi estado y mi energía del día, yo puedo ser más volátil o no. Entonces, esa volatilidad me la da mi bata y esa capacidad de foco, concentración y de culminación de los proyectos me la da el pita. O en el cuerpo, mis huesos son delgados, pero mi estructura muscular es mediana. Entonces soy como que mis huesos soportan un buen nivel de músculo. Entonces no me veo tan delgada, me veo como mediana, pues porque tengo carnitas, ¿no? Entonces esas carnitas me las da el pita, pero mis huesos son supremamente bata. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, Rosana, te entiendo. Pero las cosas que los compensan, Son opuestas. pues son opuestas. Entonces ahí es cuando yo tengo que identificar quién domina mi mente y quién domina mi digestión. A mí la mente me la domina el pita. Entonces yo sé que yo debo hacer las cosas una cosa a la vez, pero con tranquilidad para no alterarme. Y si yo me acelero, ese acelere me altera. Entonces es porque cuando tú tienes una llama, imagínate una vela. Entonces yo tengo una vela, la vela está en todo mi cuerpo, especialmente en mi cabeza. Esa vela es el pita. La vela necesita oxígeno para alimentarse, cierto nivel de oxígeno, hasta un punto, ¿no? Ese nivel de oxígeno es suficiente para alimentar mi vela. Si el oxígeno sube, entonces lo que hace es que mi vela, mi llama, ya no empieza a iluminar, sino que empieza a quemar. Entonces ahí es donde mi aire me elevó mi fuego. Entonces cuando yo me acelero, me altero. Entonces como yo sé que mi mente generalmente es más pita, yo debo mantener unas rutinas mentales más hacia pita que hacia bata. Entonces por eso yo debo hacer ejercicio, necesito física y mentalmente lo necesito para poderme estar como ok. Pero mi digestión tiende a ser mucho más bata. Entonces para mis alimentos yo no como crudo, sino que como caliente. Entonces, así, identificando como dónde está el meollo, es que yo tomo la decisión. ¿Ok? Vale, muy claro, gracias. Sí. Y ahora vamos a hablar de los kapha. Y las personas kapha están dominadas por el elemento agua y tierra. Son las personas que tienen mucho más estabilidad física y mental. Son muy fuertes, son personas lubricadas, les da frío, son friolentas y son los más pesados de todos. Esas personas son supremamente estables física y mentalmente, es decir, les gusta que todo esté más o menos como siempre ha estado y les cuesta mucho el cambio y pueden quedarse en el mismo lugar por siempre y felices por siempre. Entonces, ellos son, perdón, me faltó la E, gruesos, son los gruesos, son grandes, son corpulentos, son friolentos, son los más lubricados de todos, pueden ser un poquito tímidos, les gusta un poquito la soledad, son muy calmados, se apegan a personas y a cosas, son muy pacientes, muy tranquilos, muy conciliadores, son muy amorosos, muy cariñosos, detallistas, tiernos, son muy leales, les gustan mucho, mucho las rutinas, entonces el problema aquí es que hay que sacarlos completamente de la rutina para que se salgan de la zona de confort, porque les cuesta mucho salirse de la zona de confort. Son melancólicos, les gusta estar en soledad, puede que tengan una digestión lenta. ¿Qué es la digestión lenta? La digestión lenta no es que yo no vaya al baño. La digestión lenta es que cuando yo como, la asimilación se hace lento, ¿no? Entonces yo quedo llena rápidamente y me quedo como con comida en la panza un ratico, no baja fácil. Y cuando yo quiero ir al baño, todavía siento que estoy llena, entonces es como si el tránsito fuera lento. No es que estén secos, es que el tránsito es lento y de pronto no van al baño las veces que quieren ir y se sienten pesados porque como el tránsito es lento se va generando trancón.
Es muy distinto a la digestión bata, donde bajó, pero hay trancón, pero porque está seco. Entonces todo está ahí como un derrumbe en la carretera. Aquí simplemente es una tractomula la que va por el colon y allá es un derrumbe en la carretera. Entonces hay que aliviar los dos, porque los dos no pueden ser, o sea, tienen que ir al baño sí o sí para liberarse y limpiar, pero entonces a uno hay que hacerle una cosa y al otro hay que hacerle otra cosa, porque son dos situaciones distintas. Son muy golosos, entonces tienden a subirse de peso fácilmente porque extra comen y retienen agua y líquido, y tienen unos brazos y unos músculos y unos huesos bastante gruesos. Ustedes todo tienen abundante, los ojos son grandes, tienen pelo en abundancia, tienen tamaño en abundancia, estatura en abundancia. ¿Qué les compensa? Les compensan los alimentos calientes. ¿Por qué? Porque elevan el metabolismo, le ponen la doble a la tractomula para que todo salga. Las especias calienticas y picantes, ¿por qué? Porque necesitan ponerle la doble a la tractomula para que el cuerpo simplemente funcione muchísimo mejor. Ellos sudan la cantidad de agua extra que tengan en el cuerpo y así se mantienen en balance. Y se les sube un poquitico la temperatura porque a veces pueden ser un poquito friolentos. Necesitan alimentos secos, ¿por qué? Porque si consumo alimentos muy lubricados, como ellos ya son lubricados, entonces le va a aumentar lo semejante. Necesitan rutinas muy, muy flexibles, no es que no las tengan, sino que simplemente jueguen con ellas, y si se van siempre por la misma ruta, cambien la ruta, cambien los lugares a donde van, cambien la comida que elijan, porque generalmente se van a la fija y van por lo seguro. Mucha actividad física, ojalá ejercicio cardiovascular, yoga para mantener su flexibilidad, para mantener los huesos y los músculos flexibles, como son tan grandes necesitan mantenerse flexibles. Pranayama, ojalá Kapalabhati, que es la respiración fuerte que activa el fuego digestivo, y meditación para simplemente mantenerse conectados. ¿Está ok? Sí, cuando haces la evaluación, como esa evaluación, en la mayoría siempre hay uno que es como el dominante. Sí. Pero en algunas evaluaciones es como, es más tridosha, aunque uno dice, o sea, hay como dos muy parejos. Sí, generalmente son los dos dominantes, hay dos en dominancia y hay un tercero por allá rezagadito, o hay unos que a veces los terceros los tienen un poquito elevado, ¿no? Entonces, hay uno en dominancia y el que le sigue, dependiendo de qué tan cerquito estén, uno se dice que es muy, o definitivamente es muy pita, cuando la gran mayoría de las condiciones, de las cualidades pitas lo dominan y ya de pronto tiene un par de cosillas de los otros dos, o lo mismo pasa cuando uno es muy bata o muy cafa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy miti-miti es porque definitivamente en las preguntas y respuestas de los test, o cuando las estamos como identificando, ¿no?, cómo es un pita, cómo es un bata, yo estaba como en la mitad de los dos, o a veces tenía las dos cosas. Entonces, ahí me di cuenta que definitivamente soy muy pita-bata. A veces bata-pita o pita-bata, dependiendo de. Y eso es que, por ejemplo, recordemos, voy a dejar de... Recordemos que nosotros tenemos un Prakruti. Mi Prakruti es mis doshas dominantes de nacimiento. Y el Vikruti, que son el dosha desequilibrado. Entonces, tengo mi Prakruti, que es con lo que yo nací. Entonces yo nací Pita-Vata, pero yo pensé antes, al principio de aquella época, yo pensé que era Vata-Pita, porque sentía que mi Vata era mucho más fuerte que el Pita, pero no, ese era mi Vikruti. Vikruti, es decir, mi desequilibrio estaba en Vata, porque tenía el Vata elevado, pero yo no sabía. Entonces yo pensaba que yo era Vata, y no. Siempre he sido un poquito más, pero un tricito más Pita que Vata, pero como el Vata a veces es el que se sube, entonces ese tiende a ser muy Vikruti. Por ejemplo, una persona que siempre fue muy delgada, toda su juventud fue muy delgada,
toda su niñez y juventud fue muy delgada, pero a los 35, 38 empezó a subir rápidamente de peso, entonces su prakriti era vata, pita o vata, pero resulta que el vikruti es kapha porque se subió de peso. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Listo. Entonces, si bien es muy importante tener esto claro, porque así, entonces yo voy a identificar que es que yo soy pita, pero tengo el kapha elevado, entonces ese es mi vikruti en este momento. Entonces tengo que hacer cosas para mantener mi pita y bajar el kapha para volver a ser solo pita. ¿Está claro? ¿Sí? No, qué pena, ¿podrías volver a repetir ese último pedacito? No importa. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona muy vata, siempre fui muy delgada y aparte muy despistada y todo eso, ¿no? Pero entonces a mis 35 me empecé a subir un montón de peso, pero yo sé que yo soy bata, pero eso no quiere decir que como ya estoy subida de peso y me cueste bajar, yo sea kapha. Kapha es mi vikruti, es decir, mi vikruti es mi desequilibrio. En ese momento es kapha, pero la persona sigue siendo bata de dominancia. Lo que pasa es que tiene un desequilibrio en kapha y eso hace que su vikruti sea kapha, pero su prakriti sigue siendo vata, es decir, su dosha dominante sigue siendo vata, pero su dosha en desequilibrio es el kapha. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer cosas, rutinas y consumir alimentos que le mantengan el vata para que no se lo desconcentren más sobre todo en la cabeza, pero que le ayuden a reducir el kapha del cuerpo para que ella vuelva a ser simplemente vata. Ahora sí. Rosana, una pregunta. Dale. No, que si todas las personas tienen, pues, los tres, así uno sea muy chiquito. No, como que no me siento identificada con ninguna de esas cosas. Sí, por ejemplo, yo soy súper bata, pita, bata, y no tengo nada de kapha, a excepción del pelo y los ojos. Ok. Rosana, yo tengo una pregunta. Entonces, el vikruti va cambiando, porque uno hoy puede tener un desequilibrio de kapha, pero mañana puedes tener un desequilibrio de vata. Es decir, sí. La idea es no tener vikruti, ¿no? Sí. Pero si lo tengo es variable. Este es variable, este no es variable. Él es estable, porque yo no dejo de ser yo, a pesar de estar desequilibrada. Y en el ejemplo, lo que tienes que hacer es aumentar tus rutinas, alimentos y demás para fortalecer vata o para fortalecer kapha. Para desfortalecer. Para reducir kapha manteniendo vata. Es decir, equilibrar kapha. Para equilibrar kapha, es decir, para darle balance a mi kapha sin desbalancear mi vata. Entonces, por ejemplo, que yo soy una persona muy vata y me subí un montón de peso. ¿Qué tengo que cambiar ahí? El alimento. Primero, ¿no? Entonces, y aparte tengo que empezar a hacer ejercicio cardiovascular para poder sudar el exceso de agua que tenga yo retenido en mi cuerpo. Okay. Pero lo tengo que hacer con cuidado, porque si me voy mucho hacia esas rutinas para equilibrar kapha, rápidamente puedo desequilibrar el resto del vata que tengo en mi cuerpo. Entonces me puedo volver como más desenfocada, más desconcentrada en mi cabeza. Entonces tengo que mantener unas agüitas calientes y con algunas hierbitas mi mente estable mientras mi cuerpo se va balanceando. Ok. ¿Ok? Listo. Súper. ¿Vamos todos ok? Sí. Sí, perfecto. Sí. Listo. Entonces voy a empezar. Vamos a seguir. Ay. Vamos a seguir con esto. Y vamos a hablar de la medicina ayurveda como una herramienta preventiva. La medicina ayurveda funciona muy bien cuando hay algún desequilibrio y necesitamos volver a balancearlo, como lo que estábamos hablando ahorita. Si yo tengo ya esto, tengo colitis, o tengo una psoriasis, o tengo muchos problemas digestivos,
o tengo muchos niveles de ansiedad, entonces simplemente Ayurveda con algunas rutinas, hierbas y alimentos puede ayudar a compensar el desbalance. Pero funciona muchísimo mejor cuando la medicina Ayurveda simplemente la tomamos como un estilo de vida desde el principio o desde que la conocemos sin la necesidad de trabajar algún desequilibrio en particular, porque así el cuerpo se engancha rápido, ¿no? Y la mente también, y así evitamos que los vikrutis o los desequilibrios lleguen a nuestra vida. Entonces es muchísimo más fácil para la medicina Ayurveda trabajar como una medicina preventiva. Y adicional, como es un estilo de vida, no estamos hablando solamente de alimentos, estamos hablando de todas las rutinas y del proceso de elevación de conciencia para la toma de decisiones conscientes que me permitan a mí mantener mi balance en mente, emoción y cuerpo. Porque si no trabajamos al mismo tiempo con las tres, entonces vamos a estar trabajando como a mitad de camino, vamos trabajando 1/3 o 2/3 del completo. Y así pues va a llegar algo o algún momento que se va a desbalancear y después no entendemos por qué, si yo me alimento tan bien y hago tanto ejercicio, porque me enfermé, pues porque hay un tema en tu emoción y en tu mente que simplemente no estabas trabajando y el cuerpo sí o sí habla, ¿no? Se resiente, entonces muestra como no lo escuchamos con las señales que nos da, entonces él levanta la mano fuerte y muestra las señales físicas en el cuerpo para que nosotros las podamos ver, porque lamentablemente no nos han enseñado como a prestarle atención a lo sutil, a lo que no se huele, a lo que no se ve, a lo que, no, simplemente la intuición no nos la enseñan como a desarrollar, entonces no sabemos que ese cambio en el cuerpo, por qué, ni lo buscamos el origen, sino que simplemente decimos como, bueno, a varias personas le ha dado, entonces es normal que a mí también me dé como ese sarpullido o que simplemente se me caiga el pelo. Eso no es normal los dolores de cabeza y no es normal las alergias, no es normal el dolor de estómago. Entonces, pero como muchas personas lo tienen, pues lo damos por sentado y simplemente seguimos viviendo así. Pero la idea es que escuchemos el cuerpo desde el principio para que eso no trascienda en algo muchísimo más grave y entonces el tratamiento sea más complejo. Y también hay que entender que la medicina ayurvédica trabaja la nutrición no solamente desde la elección del alimento, sino también la actitud frente al alimento y cómo nosotros buscamos el alimento, el origen, cómo lo consumimos, en qué momento lo consumimos, en qué estado de ánimo lo consumimos. Y también hay que entender que el cuerpo no solamente se alimenta por la boca, sino por los otros 4 sentidos, y todo lo que ingresemos por los 4 o los 5 sentidos llega a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, ya sea directamente a la mente o al sistema digestivo, y eso pues simplemente lo asimilamos y lo llevamos a las células. Entonces toda esa información que vemos, que repetimos todos los días, ¿no? Porque repetimos los caminos por donde nos vamos, las conversaciones que tenemos, los alimentos que consumimos, las bebidas que bebemos, la forma en que dormimos, las páginas que vemos, las cuentas que seguimos. Entonces toda esa información va haciendo su trabajo y va llegando a la célula y va dando órdenes al cuerpo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir qué ver, qué comer, qué oler y qué sentir. La nutrición desde una perspectiva ayurvédica es bastante sensible, es decir, invita como a la sensibilidad y a la responsabilidad a la hora de consumir un alimento. Entonces aquí van algunos tips o alguna información que de pronto ustedes algunos ya sabían, y es que se recomienda que los alimentos deben estar calientes o por lo menos cocidos, si bien a veces no es chévere calentar la lechuga, pero no sé, dependiendo de mi dosha y del estado de mi digestión, yo decido esto. Lo que pasa es que para Ayurveda es muchísimo más fácil digerir un alimento que ha pasado por calor que el que no, pero eso no quiere decir que entonces yo todo el día tengo que comer con alimentos cocidos. Eso no es así, simplemente hay que saber hacer la combinación, saber escuchar el cuerpo a la hora de consumirlo. Y algo pues que las personas deberían dar por sentado, pero no, algunas personas simplemente comen lo que hay ahí porque hay que llenar la panza, pero no se dan cuenta si son fáciles de digerir, si les gusta el sabor, si sienten placer a la hora de comer, porque si no hay placer a la hora de comer, se pierde una de las grandes intenciones del alimento, y es que de llenar como el alma, ¿no? Entonces, si no se llena a través del placer, la mente no se estimuló, y si la mente no se estimuló, va a mandar la orden de
de hambre más tarde. Si yo estimulé mi mente con el placer a la hora de comer, comí la porción justa, entonces mi cuerpo y mi mente están satisfechos y yo no tengo la necesidad de consumir un alimento en un largo periodo de tiempo. Por el contrario, si yo simplemente me comí lo que tengo en la coca, lo que tengo en el recipiente, lo que me mandaron en la lonchera, me lo comí y ya está, frío porque qué pereza calentar. Entonces, simplemente el cuerpo se llenó, pero la orden de placer no se llevó a cabo y el cuerpo manda rápidamente orden de comida para generar el placer que no se dio ahí y como tengo placer acumulado, necesito placer ya, entonces me voy por la torta de chocolate, porque es la que me da más placer, porque el chocolate es como un abracito combinado con azúcar, es un gran abrazo y me da ese placer y esa sensación como de satisfacción que no me dio la comida de la coca fría que me comí. Entonces, mucho cuidado por comer y no alimentarnos con sensación de placer y como con amor, porque si esas dos cosas faltan, ahí va a haber extra comida, porque el cuerpo necesita ese placer y esa sensación. Los seres humanos estamos en este plano y en esta tierra para expresarnos y para sentir. Y si las cosas que hacemos no nos llenan de placer sensorial, es decir, no nos dan una satisfacción emocional y física, las vamos a dejar o nos va a llenar nos va a ir dejando con poco a poco un gran vacío. Entonces, la sugerencia es hacer lo que sea con placer y satisfacción y con mucho amor y con mucho interés para que haya sensación de plenitud y de satisfacción, porque si no, va a empezar a ser como hueco físico o mental, o los dos. Entonces, el alimento, por eso hay una relación con él un poco compleja, unas personas más que otras, pues porque simplemente no les enseñaron a comer por placer, sino porque se lo tenían que comer. Y lo que hubiera, así uno no lo quisiera, si estuviera lleno, si no le gustara, lo que fuera, entonces te lo comes. Y si te lo comes por obligación, entonces hay una relación como de obligación y miedo con la comida y eso cuando ya uno es grande, el cuerpo te muestra la relación que tú has tenido con el alimento durante toda la vida. Eso lo vamos a ver en el capítulo que hablemos del alimento y el amor. También las porciones son importantes. Mi cuerpo me dice a mí cuando está lleno, lo que pasa es que yo que estoy comiendo pues está rico, pero cuando está lleno hay que parar, si estamos llenos es suficiente porque si no entonces el cuerpo se va a saturar y va a ir acumulando, generando toxinas en el proceso digestivo y en todo el sistema. Y muy importante también consumir alimentos cuando realmente tenemos hambre y cuando no hay nada en la panza, ¿no? Cuando ya toda la digestión se hizo. La digestión del alimento de comidas principales dura aproximadamente unas 3 horas, algunas personas un poquito más, pero son más o menos unas 3 horas con una porción adecuada. Si comiste menos, va a dar hambre antes, ¿no? Entonces, es importante también ir haciendo el tanteo de cuánto me demoro yo en digerir y cuánto me demoro en tener hambre, cuántas horas después del desayuno, del almuerzo, cuánto me demoro yo en volver a tener hambre y si las porciones son adecuadas o simplemente estoy comiendo poquito porque me da miedo engordar, pero después estoy buscando algo para picar porque tengo hambre. Entonces, importante ir conociendo nuestro cuerpo y cómo reacciona ante las porciones de los alimentos. Evitemos, por favor, consumir alimentos rápidos y así no hay suficiente tiempo para comer. Ojalá no se coma y si tienen mucha hambre, pues entonces simplemente cómete parte del alimento, pero no todo, con calma, ¿no? Come lo que puedas con calma, pero no nos sentamos a comer con afán porque así no va a haber plenitud, no va a haber satisfacción. No hay placer y vamos a quedar con hambre y con malestar porque tenemos doble rabia porque no tenemos tiempo y aparte comer rápido. Entonces ahí va a quedar mucho malestar y entonces va a haber indigestión porque la energía no está dispuesta para digerir, sino para intervenir en el proceso digestivo. Entonces eso generalmente genera mucha indigestión, entonces la sugerencia es que si no estamos tranquilos y en paz y con suficiente tiempo para comer, es mejor que no lo hagamos o que lo hagamos parcializado para que simplemente no nos caiga mal. Y también hagámoslo en un lugar en donde realmente nos gusta y donde podamos comer en paz y tranquilos sin tener que hacerlo frente al computador o al celular o hablando de negocios, porque uno ni habla de negocio ni come. Entonces, ojalá le demos el respeto y el tiempo necesario al alimento
y nos enfoquemos en ella, en los sabores, en qué tiene, esto porque está rojo y esto porque está tan picante, así, ¿no? Para poder identificar realmente qué es lo que comimos y cuando nos preguntamos qué comieron, que cuando nos pregunten qué comimos, pues sepamos, porque a veces no nos acordamos y si no nos acordamos es porque mi atención no estuvo ahí y si mi atención no estuvo ahí, estuvo en otro lugar, entonces yo no vi la comida, entonces si no la vi no existió y como no existió, mi mente no la vio y me dio hambre, pero hambre falsa. Entonces, así es que empezamos nosotros a identificar qué tan buena relación tenemos con el alimento. Ojalá solamente, o cuando aprendamos, o ahora pues que estamos aprendiendo cómo identificar cuáles son los alimentos más recomendados para cada dosha, pues consumamos los alimentos que son adecuados para cada uno, en las porciones adecuadas, en los momentos adecuados. Eso no quiere decir pues que si yo simplemente a mí no me cae bien el helado, pero entonces yo le cojo la comba al palo, no me cae bien el helado, pero entonces me consigo uno vegano que está endulzado con panela y yo, bueno, este me cae bien y ya está. Entonces no me molesta a mi cuerpo y a la digestión pues le va súper bien, entonces está muy bien, pero si me como el helado de vainilla va a ir mal, ¿no? Entonces yo ya entendí eso y ya no peleo con eso, simplemente busco qué alternativas hay y ya está, sin rasgarme las vestiduras. ¿Estamos claros hasta acá? Rosana, yo tengo una pregunta. ¿Cómo cambiar digamos, el chip del placer con alimentos pues que no van acorde a tu dosha? Pues porque con el ejemplo que decías, el helado. Sí, pero el helado que te ha gustado desde siempre es el de vainilla, pero no es el que es adecuado para tu dosha, pero al final tu mente te sigue mandando el mensaje de que el placer te lo va a dar el de vainilla, no el vegano. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip? Pues ve, es que a mí me gustaba mucho el helado, pero me hacía mucho daño para mi panza. Entonces dije, bueno, no lo puedo seguir comiendo, pero yo quiero seguir teniendo esa sensación, me gusta el helado. Entonces simplemente conseguí uno o lo empecé a hacer yo, en vez de empecé a hacer yo a hacer mis helados alternativos, a experimentar en la cocina y a buscar otras alternativas y las encontré. Pero ahí es donde también tuve que hacer un trabajo con la mente y entender yo que mi mente no es la que tiene el poder, ella no da la orden, pues ella sí da ella sí da la orden, pero no es que me mande, ¿no? Ella no es la dueña de mí. Entonces la que toma la decisión es otra persona. Y entonces ahí voy a hacer un paréntesis. Nosotros somos duales, como todo en el universo, luz y oscuridad, arriba y abajo, por dentro y por fuera, y nosotros estamos acá. Este soy acá. Está el observador y el observado. Esa es nuestra dualidad. El observador y el observado es cuando yo estoy hablando con alguien, ¿no? Yo estoy hablando de ustedes, entonces yo no me veo a mí, yo veo a ustedes la pantalla, ¿no? Entonces yo soy el observador y ustedes son lo observado. Y es viceversa, ustedes no se ven, ustedes me ven a mí, entonces ustedes son mi observador y yo soy su observado. Eso quiere decir que yo no soy ustedes ni ustedes soy yo. ¿Ok? Es así porque yo no logro ver a ustedes sin verme a mí. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque eso puede ser un poquito enredado. Sí. Resulta que cuando yo hablo o me veo al espejo, yo me veo a mí. Yo me veo a mí, pero cuando me veo a mí es como si veo un cuerpo, pero dentro sé que hay algo más. Y adicional, yo me escucho cuando hablo y cuando estoy diciendo algo, cuando estoy haciendo algo y a veces ese algo que digo o que hago me genera una alerta, es como si dijera o pensara
¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué es eso que tenés ahí? Es como si yo fuera mi observador y mi observado. ¿Está ok? Sí. Sí. Listo. Entonces nosotros internamente tenemos esa dualidad del observador y el observado, de lo que es la mente con lo que es el alma. Mi alma es el que me observa y el observador es el cuerpo, lo que soy yo. Y lo que soy yo también está metido en la mente. Entonces siempre tenemos la dualidad de la mente con el espíritu y eso es lo que nos han pintado como el diablito y el angelito toda la vida. Esa dualidad y esa situación, esa relación entre el observador y el observado, es cuando yo ya la entiendo, identifico que es que simplemente el observador, ¿qué es lo que yo realmente soy? Yo soy el observador porque yo me observo a mí en mi cuerpo. Entonces, mi cuerpo, ¿qué es lo observado? Mi materia, ¿qué es lo observado? No tiene tal poder porque el poder lo tiene el observador que al final hace la retroalimentación. Entonces, ¿qué es mi espíritu que está dentro aquí como encerrado, pero sí, encerrado, y que a la vez vea su cuerpo, que es la materia, que es el observado, el observado, el observador, que es el espíritu? Entonces, ahí cuando yo me doy cuenta de esa dualidad, a la final digo, listo, es que el cuerpo es una cosa, pero el que toma la decisión a conciencia y el que avanza es el espíritu. Y el que dice por dónde toma las cosas, no, lo que pasa es que nos han metido que la mente es, y la mente simplemente me ayuda a mí a preparar la clase, a hacer los cálculos, a pagar, a hacer como lo que tengo que hacer yo para mi supervivencia, pero el espíritu es el que me permite a mí hacer todo mi proceso y la toma de decisiones conscientes profundas. Las decisiones profundas y trascendentales en la vida no las toma la mente, las toma la tripa, las toma el espíritu, que es el observador. Entonces, el observado simplemente hace a consecuencia las decisiones que toma el observador. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ya platanizando esto. Resulta que si mi mente y mi cuerpo ha toda la vida hecho algo, ha comido esto, ha tenido esas rutinas, le gusta el huevito con salchichita, simplemente después del almuerzo el heladito con chocolate y cosas así, entonces al principio funcionaba, pero ya se dio cuenta que no le funciona tanto porque el cuerpo ya le está diciendo que no le gusta. Entonces el observador empieza a decir, ya por ahí no es, o sea, eso ya no puede seguir haciendo, pero el observador dice, no, pero es que lo he hecho toda mi vida, ¿por qué? Entonces ahí dice, bueno, entonces tú decides, ¿no? A la final vamos a dar el poder a la mente que ha hecho siempre lo mismo o al observador que sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces yo tuve que hacer muchos cambios en mi vida, como todo el mundo ha tenido que hacer muchos cambios para muchas cosas, pero referente al tema de nutrición y de alimentación, yo simplemente tuve que decir, no voy a comer más lo que a mí no me gusta comer, no voy a comer más de esos lácteos porque me caen re mal y para qué voy a seguir insistiendo si no funciona. Por mucho que me ha gustado un tiempo, pues ya no me funciona, entonces yo tengo que tomar una decisión para que el cuerpo me siga funcionando, porque para qué me lo como y después me quedo, eso no tiene ninguna consecuencia, o sea, eso no es coherente para mí. ¿Por qué? Porque me estaba generando mucho malestar entre el observador y el observado, porque el observado se la comía, pero el observador me decía, ¿ves? Otra vez, ¿hasta cuándo? Y así uno puede quedar toda la vida, o al ratico. Entonces uno decide si me voy a quedar un ratico o toda la vida en la pelea entre el observador y el observado. ¿Está ok? Sí, Rosana, gracias. ¿Alguien pregunta por acá? ¿Lina pregunta? Sí, pues ayúdame a pensar un camino para sanar síndromes metabólicos. ¿A qué te refieres con síndromes metabólicos? Voy a activar el micrófono solo para aclararte ese pedacito. Ok, Yo tengo síndrome de resistencia a la insulina ya. y yo sé que es un proceso también como de sanación del alma en el que estoy hace varios años, la verdad me ha costado, pero pues como que la nutrición que he tenido cerca y las asesorías son como muy de aislar carbohidratos y demás, y bueno, me funciona cuando lo hago, pero yo quisiera más como irme por mi dosha más que por unas restricciones de este tipo. Sí, pero ayuda haciéndolo desde los 3 cerebros, no desde uno. Ayuda Ok.
con el proceso emocional que llevas y también acompañado con asistencia nutricional y trabajando la orden que la mente dio para que el cuerpo respondiera de esa forma. Porque al final el cuerpo fue la mente fue la que le dio la orden a las células para que reaccionaran de esa forma. Y yo soy de las que digo, en cierta medida, si yo me metí en ese lío, pues yo me salgo. ¿Cómo? Pues ahí no sé, ¿no? Pero todo creo que tiene un camino de reversa. Pues no es que uno se vaya para el pasado, sino que uno simplemente echa cabeza en qué momento fue que la mente dio la orden y hay que empezar otra vez a darle la orden contraria al cuerpo y el cuerpo entiende y él tiene memoria. A algunas personas les funciona mejor que a otros, pero es un proceso de paciencia y de compasión muy personal. De acuerdo, muchas gracias. Vamos. Listo. Hola. Hola, tengo una pregunta. Es que cuando tú estabas explicando lo de Pita, ahí en las características decía gastritis y decía buena digestión. Entonces, o sea, no entiendo por qué la gastritis es como algo que no tienes buena digestión, tienes problemas digestivos, entonces, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Sí, generalmente cuando las personas Pita están en balance, ellos gozan de muy buena digestión. O sea, son personas que generalmente no tienen problemas digestivos, o sea, van a asimilar los alimentos porque tienen un buen fuego digestivo. Cuando ese fuego digestivo se les eleva y no hay suficiente alimento o ya por temas emocionales que se sube mucho la temperatura del sistema digestivo, especialmente en el estómago, pues ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de gastritis y que pueden transformarse en una úlcera. Entonces no es que si yo tengo buena digestión también tengo gastritis, no, es que yo si estoy en balance puedo tener muy buena digestión, pero cuando me va desbalance generalmente mis problemas van hacia allá, hacia desequilibrios asociados a la gastritis, a las úlceras, desequilibrios del hígado, problemas en los ojos, en la piel. Entonces esas son como las zonas más sensibles de las personas que son Pita dominante. ¿Está ok? Ok, listo. Okay. Yo tengo una pregunta. De la explicación que hiciste hace un momento de los tres cuerpos, de los tres cerebros, yo entendí que cuando yo estoy hablando del observador y el observado, yo entendí que el cuerpo y la mente están juntas y el espíritu está, digamos, como aparte, digamos que se confunden. Pero existe la posibilidad de que se comuniquen el cuerpo y el espíritu sin que esté la mente presente. Sí, por eso es que uno toma decisiones con la tripa. La mente ahí no tuvo nada que ver. Cuando uno simplemente dice, me voy de aquí, que puede ser una decisión completamente mentalmente descabellada, cuando dejo un trabajo así súper exitoso o cuando uno deja una relación prometedora supuestamente a los ojos de los demás porque uno sabe que está cometiendo un error, por alguna razón uno sabe que está cometiendo un error y ese error es del corazón, de la tripa y no viene de la mente. Ahí es donde se conecta el espíritu con una reacción corporal para que nosotros sintamos y no pensemos. Porque cuando nosotros tomamos decisiones con la sensación y con una certeza que tenemos por aquí en alguna parte, esa certeza no es mental, es una certeza sensorial. Y es una certeza que como el espíritu le da al cuerpo para que nosotros podamos entenderla. ¿Sí? Como una corazonada. Sí, eso, tal cual. Pero uno dice, yo no sé por qué, pero yo sé que no, o yo sé que sí, porque no tiene ninguna explicación lógica y mental al respecto, es porque ahí habló la tripa, pues que es el corazón. ¿Esa es una característica de Bata? No, es una característica de los seres humanos, todos. Lo que pasa es que hay unos que escuchan más que otros. No tiene nada que ver con el éter, ¿no? No, tiene nada que ver con el dosha. Mira, tiene mucho que ver con el éter, pero no es que sea único de Bata. Lo que pasa es que todos tenemos éter. Y todos tenemos éter porque somos capaces de tener esa sutileza y tener el espacio que permite que todo llene. Aparte tenemos la conexión con el espíritu que lo da el éter, ¿no? Entonces, tiene que ver con el éter, pero no porque sea exclusivo de Bata, sino porque todos tenemos éter. Ya, ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a dejar ahí la clase de hoy.
La otra clase vamos a hablar del elemento agronutrición porque ahí nos vamos a quedar un ratico. Seguimos hablando del alimento para la influencia que tiene en la mente, para hablar de sattva, de rayas y de tamas, y luego empezar a hablar un poquito más de los 6 sabores. ¿Está ok? Sí. Sí, Rosana. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Que estén muy bien, muchas gracias. La clase queda grabada. Chao, Rose, gracias. Chao. Y les vamos a enviar al link, mañana les enviamos el link con el correo de la clase de hoy. Que tengan ¿Y la presentación? La presentación se la enviamos al final del curso. Súper. Gracias. Bueno, Gracias, Rosana. Chao. Gracias, chao. Gracias.